Buenas tardes, amados hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este culto virtual de las 6 de la tarde en este hermoso domingo 10 de enero. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad, nos permite tener un servicio más en este día. Bienvenidos sean cada uno de ustedes allí en sus hogares, los que ya están preparados, los que se están preparando, los que van a llegar, sus invitados, sean bienvenidos también. Y damos la bienvenida también a nuestras hermanas iglesias de Betel de Pino Suárez, Betel de Buenavista, nuestra hermana iglesia de Arboledas, la misión Osana, y de Buenavista, la misión Filadelfia. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Y bueno, vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, jefe y cabeza de nuestra iglesia, este culto de las 6 de la tarde en su nombre. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar con bien a nuestros hogares, Señor. Los que salimos, los que no. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar nuevamente ante el monitor, esperando este momento para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta tecnología, Señor, que tú nos has dado a través de genios, a través de hombres virtuosos, a quienes tú les diste esa inteligencia para que pudieran inventar esta tecnología, la cual ahora nos es de bendición, pues es la forma en que nos podemos comunicar y llevar tu palabra a nuestros amados hermanos. Gracias, Señor, te damos y te suplicamos, Señor, recibas este culto virtual como una ofrenda de olor grato para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuando con el orden de culto, mis amados hermanos, ahora les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de los Salmos, Antiguo Testamento, libro de los Salmos, vamos a buscar el Salmo 78. Salmo 78. La lectura la vamos a realizar de una forma unida de los versículos 1 al 8. Salmo 78, de los versículos 1 al 8. Cuando tengamos preparada nuestra lectura, vamos a ponernos de pie como una expresión de respeto a nuestro Dios, a su palabra, no a nosotros, porque nosotros no merecemos ser alabados. Es Él, su palabra. Es por eso que nos ponemos de pie por respeto a su palabra. Bueno, vamos a hacer esta lectura, como dije antes, de forma unida. Dice así la palabra de nuestro Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios.
con un corazón gozoso. Busquemos ahora en nuestros himnarios los himnos número 50 y número 66. El primero, número 50, grande es tu fidelidad. Y el segundo, número 63, alabad al gran Rey. Cantemos con gozo a nuestro Dios, hermanos. Himno número 50, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo prometes. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo prometes. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo prometes. Grande Señor es tu fidelidad. Himno número 63, alabad al gran Rey.
Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, miles alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Y después de haber alabado a nuestro Dios con estos dos hermosos himnos, ahora vayamos nuevamente a nuestras Biblias y busquemos en el libro de los Salmos el Salmo 81. Salmo 81. Y busquemos los versículos 1 al 4. Libro de los Salmos, Salmo número 81. La lectura la vamos a realizar de los versículos 1 al 4. Cuando estemos listos,
Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cantad gozosos a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entronad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Amén. Ahora, mis amados hermanos, vamos a gozarlos nuevamente, pero ahora con dos alabanzas. Dos alabanzas. La primera, mi Dios es real, y la segunda, noble sostén. Cantemos con gozo a nuestro bendito Señor. Mi Dios es real. El siguiente canto les invito a entonar. Hay cosas que yo no comprendo, lugares a no iré, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, yo lo siento en mi ser, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, yo lo siento en mi ser, yo lo comprendí, lo que sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser, mi Dios es real, real es mi ser. Él me ha lavado con su sangre de carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Si mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Cantemos la alabanza Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma de sus fuerzas guía, tiene paz porque ahora mi sostén es
es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque ahora mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con idea nueva de vencer, porque ahora mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Hermosas alabanzas, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite alabar y bendecir su nombre con cánticos y alabanzas. Ahora, hermanos, es el momento del mensaje. Es el momento de poner atención en lo que el Señor nos tiene preparado en esta tarde en voz de nuestro pastor. Voy a suplicar que ahí en sus hogares, muy aparte del aparato que estamos usando para ver este culto, apaguen los demás, que no haya distracciones, que estemos atentos en lo que en esta tarde Dios tiene para nosotros. El tema de hoy se titula Prepárate para la provisión, en voz de nuestro pastor William Abenamar Robledo Díaz. Pongamos atención, mis amados hermanos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que si en el pasado hubieras tomado mejores decisiones sabias, en el presente tendrías muchas más bendiciones? Este Salmo 81 que tenemos enfrente es un salmo festivo donde expresa la gratitud al Señor, pero al final de este salmo, en los últimos versículos, cambia de tono. El escritor o quien está entonando esta alabanza empieza a ponerse nostálgico y triste porque Israel en el pasado no tomó decisiones sabias y por lo tanto no recibió todas las bendiciones ni fue bendecido como Dios lo hubiera querido. Observen los versículos 13 al 16, por favor, del Salmo número 81.
Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña les saciaría. Esto iba a ser para el pueblo de Israel. Esta bendición sería real para ellos. Podrían destruir a sus enemigos, Dios los hubiera sustentado, hubieran vivido por mucho tiempo, pero la historia, hermanos, fue totalmente diferente porque este pueblo no decidió andar en los caminos del Señor. Nosotros no queremos que se diga de nosotros un día, ¿verdad? Cuando ya no estemos, o en el presente, que la gente pueda decir, a este hermano le pudo haber ido mejor, pero fue duro en su corazón y está cosechando la dureza de su corazón y el no haberle buscado al Señor. Hoy hemos venido, hermanos, en esta mañana para escuchar este tema, prepárate para la provisión. ¿Cómo nos vamos a preparar, hermanos, para que esa historia sea diferente? Para que nuestra historia no termine al final de nuestros días con un tono gris y con notas tristes porque no andamos en los caminos del Señor. Pues nuevamente les repito nuestro tema, se llama Prepárate para la provisión. Así que en esta mañana vamos a aprender por lo menos 3 aspectos que el cristiano debe trabajar para esperar la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar en este momento. Amado Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra que hoy se ha leído, Señor, ante tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender lo que tu Santo Espíritu nos quiere decir en esta hora. Por favor, Padre, despeja nuestro entendimiento y nuestra comprensión para que hoy, Señor, salgamos edificados con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El texto que nos va a guiar en esta mañana es en el Salmo 81, versículo número 10. Vamos a darle lectura 2 veces a este precioso versículo. Dice la palabra del Señor así: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto. Abre tu boca y yo te alimentaré. Nuevamente. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te alimentaré, dice en esta versión. Bueno, hablamos hoy de que debemos tener en mente 3 aspectos para recibir la bendición. Hay una tendencia en nuestro corazón, amados hermanos, a querer que todo lo haga el Señor. Pero en esta mañana vamos a aprender cómo el Señor, a través de su palabra, nos indica qué debemos hacer para esperar la bendición de nuestro Dios. La primera frase de nuestro texto dice: Yo soy Jehová tu Dios. Dios está hablando a ese pueblo de Israel y normalmente Dios no menciona su nombre por mencionarlo, sino que está llamando la atención del pueblo de Israel. Así que nuestro primer paso dice: conociendo a tu Dios. De esa manera nos ejercitamos para recibir la bendición en la medida que escudriñamos y nos esforzamos por conocerle a nuestro Dios. La primera tarea del creyente es escudriñar las Escrituras y conocer al Dios que se ha revelado en su palabra. Dios declara: yo soy Jehová tu Dios, para recordarle al pueblo que una y otra vez se olvida de su Creador. ¿Pueden imaginar, hermanos, lo finito que somos? Tan pecadores somos que el Señor tiene que estarnos recordando su nombre y su naturaleza para que nosotros no vivamos en incredulidad, para que nosotros no nos apartemos de sus caminos. Deberíamos tener tan presente el nombre de nuestro Dios y lo que Él ha hecho por su pueblo, que no necesitaríamos que Dios nos esté recordando eso. Pero, hermanos, hay una propensión en nuestro corazón a olvidarnos de la grandeza y de la fidelidad de nuestro Dios. Dijimos entonces que la tarea del cristiano es conocer a su Dios. Y aquí se revela con 2 nombres. Yo soy Jehová tu Dios. En el Antiguo Testamento el nombre es muy importante. Y de esa manera aprendemos del Señor. Jehová es el nombre personal que Dios usó para manifestarse a Israel o para darse a conocer a su pueblo. En el mundo de la Biblia, en ese mundo antiguo, cada nación tenía un Dios que era un Dios territorial. Es decir, los de Canaán tenían a Baal, en otras naciones los filisteos tenían otros tipos de dioses. Y cuando Dios iba a pelear contra las otras naciones, se dio a conocer y dijo: quiero que me conozcan con el nombre Jehová o Yahvé. Ese significado quiere decir que Dios es el eterno, el que tiene existencia en sí mismo, el que es soberano, decimos en nuestros textos, ¿verdad?, actuales, o en la teología decimos el Dios que está gobernando la historia.
aquel que tiene toda la capacidad y todo el poder para dirigir el curso entero de la historia y aquel que va a pelear por su pueblo. En los contextos modernos o en los debates modernos diríamos que Dios es la causa primera, que dio origen a todo el universo, a todo el cosmos. Ustedes saben que en los debates modernos pues se habla de la ciencia y quién fue el que originó todo. Pues decimos que fue Jehová, aquel que con su sola palabra hizo el mundo, las estrellas, las galaxias y dio vida al ser humano. Ese es el Dios que tenemos que conocer. Pero dice lo siguiente: Jehová, tu Dios, Dios es Elohim, el Dios supremo, que tiene toda la autoridad, que tiene supremacía y que no hay nadie más alto en rango y en autoridad sobre nuestro Dios. Decimos que Él es soberano, Él es eterno y Él es poderoso. La tarea del cristiano es conocer a Dios por experiencia y por conocimiento. La palabra conocimiento en el mundo hebreo no solo tiene que ver en el mundo de las ideas. Los occidentales pensamos que porque fuimos al seminario y estudiamos teología propia, es decir, estudiamos los atributos de Dios, que Él es santo, que es omnisciente, que es todopoderoso, que está en todo lugar, que es sabio. Pensamos que ya por eso ya conocemos a Dios. La palabra conocimiento en el mundo hebreo también habla de haber experimentado a Dios, de haberte encontrado con Él y en el cual tú puedas decir, sí sé que Dios es real, no solamente porque lo he aprendido en el templo ni en la escuela dominical y porque conozco los nombres de Dios, sino porque también en mi vida lo he experimentado. El profeta Oseas dio una encomienda al pueblo de su tiempo y él dijo en Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a nuestro Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. La tarea del cristiano pues es empaparse de Dios que se ha revelado en las Escrituras, conocerle a través de la oración y de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice el profeta que así como el alba está dispuesta a su salida, así Dios va a venir a nuestras vidas. ¿Alguna vez has manejado en carretera y te toca ver cómo el sol está naciendo y está avanzando? Hay una ley que cuando el sol empieza a nacer, pues va a llegar el momento, como dice la Biblia, hasta que va a estar el sol en plenitud y después va a declinar. Nadie puede detener su salida. Cuando estaba dando clases, recuerdo me mandaban de misionero en un lugar donde hacía mucho calor y me despertaba temprano y veía el sol que yo sabía que iba a estar muy fuerte, pues yo quería que el sol no se pusiera a las 12 del día, pero nadie lo puede evitar. Así, hermanos, si estamos buscándole a Dios, el Señor inevitablemente se va a manifestar a nuestras vidas. Y dice que vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. El pueblo de Israel era un pueblo agrícola y dependía de dos lluvias. La primera lluvia era esa lluvia temprana que preparaba el terreno, que hacía dócil para romper los terrones, y la lluvia tardía era cuando ya estaba sembrado toda la cosecha o todo lo que esperaban cosechar. Esa lluvia venía y hacía que las plantas germinaran. Y eso era una ley que ellos podían ver año tras año. Cuando venía la lluvia temprana, era hora de prepararse para esperar la lluvia tardía. Y amados hermanos, así es el Señor. Él se va a manifestar a nuestra vida si le estamos buscando con todo nuestro corazón. Si hacemos eso, estaremos preparados para la bendición. Vamos a ver en este salmo que muchas veces Israel desechó la bendición porque no conoció a su Dios. Qué tremendo. Pero sigamos la recomendación del profeta. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Segundo aspecto, y de la cual el cristiano debe prepararse, recordando las proezas que Dios ha hecho con su pueblo. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto. Cada palabra en la Biblia, hermanos, no está dicha al azar, sino que Dios tiene un propósito. Cuando Él menciona esta obra que Dios ha hecho en el mundo antiguo, es para llamar la atención del pueblo de Israel. La mayoría de los salmos se escribieron en el tiempo de la opulencia, en el tiempo de los reyes, cuando había, podemos decir, prosperidad en el reino.
Y uno de los problemas que tenía ese pueblo era olvidar cómo Dios había obrado en el mundo antiguo o cómo Dios se había manifestado a su pueblo a través de esa historia redentora. La tarea del cristiano es recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo. Hacemos un pequeño resumen. Dios había guiado a su pueblo, lo había sacado de la esclavitud de Egipto y los había conducido por el desierto, los había sustentado y les había llevado a la tierra que fluye leche y miel. Ahí peleó contra sus enemigos. Y el pueblo constantemente tenía que recordar cómo Dios los libertó de esa esclavitud de Egipto y cómo abrió el mar y cómo los alimentó. Esas eran las grandes obras que Dios había hecho con su pueblo e Israel tenía que recordar eso. Nosotros como iglesia, hermanos, somos llamados a recordar la obra de nuestro Dios a través de Jesucristo. Estudiamos el Nuevo Testamento y vemos cómo Dios edificó a la iglesia en hechos a pesar de la persecución, cómo hombres y mujeres estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del reino de nuestro Dios y cómo Dios los ha cuidado hasta el día de hoy, ¿verdad? A su iglesia. Podemos ver cómo Jesucristo fue a la cruz por amor, murió, fue sepultado y con poder fue resucitado y está gobernando a la diestra de nuestro Dios. Un Dios que hace eso, hermanos, pues por supuesto que nos va a sustentar y que nos va a cuidar. A veces tenemos miedo y temor de las circunstancias presentes porque hemos olvidado lo que Dios ha hecho en la historia de su iglesia, con sus siervos como Juan Calvino, Lutero y todos esos hombres que fueron sustentados por la mano de nuestro Dios. Si nos enfrascamos en ese estudio de la historia redentora, nuestra fe va a crecer cada día más. Tercer aspecto, para prepararnos para recibir la bendición, obedece la palabra de Dios. Dice la última parte de nuestro texto, abre tu boca y yo te alimentaré. Abre tu boca que yo la llenaré. En otra versión dice, ensancha tu boca y te voy a alimentar. Ese es el mandato y la palabra del Señor. Abrir nuestra boca es una frase idiomática que nos enseña que debemos creer en Dios, que Él nos dará el alimento espiritual y material. Dios te está invitando, hermanos, a que tú ensanches tu corazón y que tú entiendas que Dios quiere bendecir a tu iglesia, quiere bendecir a tu familia y quiere bendecir a tu vida. Así que tienes que obedecerle. Tristemente el pueblo de Dios no quiso obedecerle. Cuando Dios dice algo, solo nos resta obedecerle. ¿Te acuerdas de esa escena cuando Jesús se va a manifestar a sus discípulos? Él ya ha resucitado y se está apareciendo, tratando de llamar la atención de sus discípulos. Y está en un grupo de seguidores suyos que se han ido a pescar, han estado batallando toda la noche, ya habían perdido la práctica porque habían seguido al Señor Jesús y bueno, regresaron a su antiguo trabajo y toda la noche no habían pescado nada, pero en la madrugada Jesús se aparece a ellos y le dice, Pedro, tienes que echar la red a la derecha. Pedro dice, Señor, pues hemos estado toda la noche pescando y no hemos atrapado nada. Jesús le vuelve a decir, Pedro, echa la red a la derecha. Y Pedro tiene que obedecer a Dios y dice la Biblia que en ese momento las redes se rompían por tantos peces. ¿Qué hace Pedro? Se avienta al mar, él está tan asombrado de lo que Dios está haciendo con la vida de sus discípulos. Amados hermanos, si Dios te dice algo, tienes que confiar. Esta es la tercera encomienda de la palabra de nuestro Dios. Obedece la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos dice Dios en esta mañana, hermanos? Abre tu boca. Ensancha tu vida, ensancha tu corazón, que yo te voy a alimentar, que yo te voy a bendecir. En este salmo hemos aprendido entonces que la consecuencia de no conocer a Dios y de olvidarnos de sus obras puede llevarnos a confiar en nuestra propia capacidad y perdernos así la bendición de nuestro Dios. ¡Qué trágico! Podríamos estar escuchando una historia diferente del pueblo de Israel, pero por la dureza de su corazón y por haber abandonado a su Dios, realmente el salmista dice, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría, pero no sucedió de esa manera. Si unimos el versículo 10 y los versículos 11 y 12, va a hacer más sentido después de haber considerado lo que hemos visto en esta hora. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Esto es un tono profético. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. No fue capaz de recibir la bendición. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? Tan duros somos, tan incrédulos se puede volver nuestro corazón
al grado de no recibir la bendición de Dios. Hermanos, Dios nos está diciendo amablemente, con todo su amor, abre tu boca que yo lo voy a llenar. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que te saqué de Egipto, tú me conoces, tienes toda una historia, tienes un registro de cómo yo he obrado en el mundo antiguo, de cómo obré en la historia de tus padres. Pero el pueblo, hermanos, fue un pueblo sordo e Israel no me quiso a mí. Creo que en el fondo, hermanos, es que el ser humano ama más lo material, quiere hacer las cosas a su manera y se olvida de su Dios. No le quisieron a Dios. Versículo 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dios dejó a ese pueblo que anduviera, que lograra muchas cosas, pero lejos de los caminos de Dios, en la dureza de su propio corazón y andando en sus propios consejos. Y por eso entonces leemos los versículos 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Esto pudo haber sido la historia de nuestro Dios, un pueblo poderoso en las batallas, pero muchas veces Israel perdieron la guerra por causa de su incredulidad y el abandono de los caminos de nuestro Dios. Y bueno, quisiera preguntarte en esta hora, ¿cómo te estás alistando en la pandemia para recibir la bendición de Dios? Estamos en un momento complicado, comenzando un año sombrío y difícil, pero amados hermanos, tenemos la bendición de nuestro Dios. Ensancha tu corazón, abre tu boca y yo te voy a bendecir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo hemos visto, conocer a nuestro Dios. En esta pandemia, pues disfruta de todas las bendiciones que tienes. Hay muchas predicaciones, hay muchos audios, podcasts, lecturas, cultos enteros en la cual tú puedes reflexionar y tomar tu lápiz y conocer las profundidades de Dios, empezar a conocer el carácter y los atributos de nuestro Dios, pero después conságrate a buscar, como dice el profeta, conoce a tu Dios y prosigue en conocerle hasta que Él se pueda manifestar a tu vida y que tú puedas ver sus bendiciones. Si tú quieres revertir esa historia trágica del pueblo de Israel, tenemos que creerle a nuestro Dios. Él está hablando a nuestras vidas. Él ha probado su fidelidad en el pasado. Dice una máxima que si Dios ha sido fiel con su pueblo en el pasado, lo va a hacer en el presente, en base a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora quiero hacerte la última pregunta, que te contestes en lo más profundo de tu corazón. ¿Anhelas ser alimentado? ¿Anhelas la bendición de Dios? Porque yo veo a un pueblo aquí que no estuvo dispuesto a abrir su boca, no quiso tomar las bendiciones de Dios. Cuando piensas en tu iglesia, ¿te gustaría ver un avivamiento? Ver que Dios bendiga a tu iglesia con un crecimiento cuando se predique el evangelio y las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo. ¿Te gustaría a ti ser parte de esa bendición espiritual de llevar el evangelio a muchas personas? En tu propia vida, ¿quieres ver crecimiento y madurez espiritual? ¿Quieres disfrutar de la provisión de Dios para este año? Pues amados hermanos, no desaprovechemos la oportunidad. Jehová nos dice en esta hora, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, Eso quiere decir que nuestro Dios ha probado ser fiel con su pueblo y poderoso. Por lo tanto, abre tu boca que yo te voy a alimentar. Hemos visto 3 aspectos muy importantes. Nos preparamos conociendo a nuestro Dios a través de la experiencia y a través del conocimiento intelectual, recordando las promesas que Dios ha hecho en su pueblo en el pasado. Nos entrenamos y cobramos fe para seguir confiando en Él. Y cuando oímos su voz y obedecemos lo que Él nos pide, es como el cristiano se prepara para recibir la bendición. Vamos a orar. Amoroso Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos das. Gracias por tu amor, Señor, al tener estos planes de bendecir a tu pueblo. Queremos que se escriba una historia diferente, Señor. Cuando un día ya no estemos en este mundo, que se hable de que fuimos gente bendecida, gente que anduvo en tus caminos. Qué triste sería, Dios, si al terminar de nuestros días la gente pueda decir, pudo haber sido bendecido más, pero por la dureza de su corazón, por sus propias decisiones, vivió alejado del Señor. Padre, hoy queremos recibir esta bendición, ensanchamos nuestro corazón, bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestra familia y bendice
a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra hoy aquí expuesta en voz de nuestro pastor. Ha llegado el momento del ofertorio, mis amados hermanos. Vayamos preparando lo que le vamos a ofrendar o diezmar al Señor. Y mientras preparamos ese dinero que vamos a ofrendar y preparamos nuestro corazón, voy a leer una porción de su palabra que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 y 29. Dice así: escuchen mientras ustedes se van preparando con su ofrenda o su diezmo. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Postrémonos y adoremos al Señor, depositando nuestras ofrendas o nuestros diezmos en el lugar que ya tenemos designado para ello. Y mientras, cantemos el himno 438, los panes y los peces. Himno 438, los panes y los peces, y mientras lo cantamos, vamos a pasar a depositar nuestra ofrenda o nuestro diezmo. Alabemos al Señor. Himno 438, los panes y los peces. Le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y la multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Y después de haber depositado nuestra ofrenda, nuestro diezmo, vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por esta tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de diezmar u ofrendar a ti, Señor. Solo a ti. Te suplicamos, Señor, que recibas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, pues de lo que tú nos das, de eso te damos, Padre mío. Recíbela, Señor, como una ofrenda de olor grato para ti. Bendícela, Señor,
y bendice las manos que administrarán este dinero. Te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, permanezcamos de pie para recibir la bendición apostólica por nuestro pastor. Les voy a suplicar que después de la bendición tomemos nuestros lugares y escuchemos muy atentamente los avisos que nos tienen preparados en esta tarde. Por mi parte, les doy las gracias, doy gracias al consistorio por haberme dado la oportunidad de dirigir en este hermoso día, domingo. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, amados hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora elevamos, Señor, nuestro corazón a ti, agradeciéndote por todas tus bondades, por ser un Dios tan amante, Señor, por ser un Dios que nos bendices, que nos promete, Señor, que tú nos vas a cuidar. En esta hora, mi Dios, te pido que tu iglesia sea bendecida, Señor, con toda bendición espiritual. Ruego por las familias, Dios, que podamos experimentar tu providencia, tu mano, Señor, que no nos falte nada en este año. Que estemos dispuestos, Señor, a seguirte conociendo, a creer en lo que tú nos has dicho, Señor, porque de esa manera nos preparamos para la bendición. Derrama, Señor, de tu gracia, de tu favor en las iglesias, en las misiones, Señor. Oramos por Betel, por Osana, Señor, que también ellos puedan ensanchar sus vidas. Que, Señor, ellos puedan experimentar ese cuidado tuyo y tu provisión para sus vidas. Te amamos y te bendecimos. Y, amado Señor, fortalécenos para seguir adelante en esta vida cristiana. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por haber participado de este servicio. Te invitamos a que te quedes en las transmisiones que esta iglesia presenta. El día miércoles estamos nuevamente retomando nuestros cursos de transiciones. Este es un estudio que nos lleva a ver cómo podemos cambiar el curso de la iglesia, hacer una iglesia centrada en sí misma, hacer una iglesia que se enfoque en la gran comisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que yo creo, y según lo dice la Escritura, que es la iglesia que Dios bendice cuando nuestro objetivo principal no descansa en nuestra autosatisfacción, sino en el ir y buscar a aquellos pecadores que están alejados del reino del Señor. Invitamos también a las misiones que puedan seguir este curso y les va a servir para trazar proyectos y planes también para el futuro. Hoy hemos aprendido que Dios quiere bendecirnos, debemos estar preparados, hermanos, para recibir esa bendición. Pues bueno, hermanos, esto ha sido todo, que Dios les bendiga, estamos en contacto.